Bienvenidos al podcast Paul McCartney's All the Best. Podcast especializado en la vida y obra de este talentoso músico. Hablaré de su vida, los mitos alrededor de él y sobre todo de su obra musical. Con análisis y anécdotas, sucesos trascendentes, trivias y mucho más. Mi nombre es Andy Ortiz, creador del Sótano Nerd, todo acerca de Queen, por amor a la música y de todo un poco. Podcast que ya puedes escuchar en todas las plataformas disponibles. Suscríbete para tener un deleite auditivo e informativo en episodios de 15 a 30 minutos. Espero que te guste este viaje mágico y misterioso con una pequeña ayuda de todos los que gustamos de la música de Paul. Desde su época Beatle hasta la actualidad. Suscríbete, dale 5 estrellas y bienvenidos sean al episodio del día de hoy. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a ti que me escuchas asiduamente aquí en Paul McCartney's All the Best. El día de hoy te voy a hablar de el día miércoles 8 de enero de 1969 en las grabaciones del álbum que terminaría siendo Let It Be, cuyo obviamente título inicial sería Get Back. En este día George Harrison presenta la canción de I'm in Mine a Ringo principalmente y luego a los demás Beatles. Obviamente John Lennon no le gusta mucho la idea de que sea un vals, pero George Harrison estaba en la actitud de bueno, si quieren está bien y si no me da igual, la voy a grabar después yo con mis propios medios. No me interesa mucho si les parece o no la canción, se las muestro porque pues formo parte de la banda. Y bueno, después de eso pasan a ensayar All Things Must Pass, luego She Came In Through the Bathroom Window, luego otra vez Maxwell Silver Hammer y de nueva cuenta I'm in Mine, donde ya se ponen a platicar acerca de qué es lo que van a hacer, de qué es lo que van a realizar, ya que hablan un poquito del pasado, hablan de cuando George Harrison escribió Don't Bother Me, cómo él se enfermaba curiosamente siempre que iban de viaje, y bueno, cómo se la pasaban en las giras y que ya tenían un tiempo que no habían hecho eso. Entonces estaban en la idea de retomar lo que era el rock and roll. Sin embargo, aquí se discute cada vez más el dónde realizar estas grabaciones, este concierto, esta presentación. Se habla de posiblemente Arabia, se habla de posiblemente Rusia, que después, bueno, lo toman como un punto de broma para decir que es el nombre código de Ringo Starr. Obviamente están preocupados por la audiencia que quiere escucharlos. Era una incógnita que los Beatles tenían después de parar las giras en el 66. Ya en el 69 estaban con dudas de si la gente seguiría estando interesada en ellos para irles a ver a un concierto, a una presentación. Creo que el hecho de que se hubieran parado de golpe las presentaciones, el haber perdido a Brian Epstein, el haber tenido su primer fracaso en cuanto a Magical Mystery Tour y ese tipo de situaciones como el Maharishi y después la ¿cómo te diré? La desilusión de Lennon en cuanto al Maharishi y la forma en que él trató según esto a las mujeres. Ese tipo de cosas, ya los Beatles estaban realmente sin ideas de qué hacer porque todo lo habían hecho. Entonces estaban en que si se presentaban en Francia y obviamente pues Harrison no quería ir a Francia. Después dijeron bueno pues en la caverna, Ringo dice que podía haber sido una buena idea ir a ver a tocar a la caverna de nuevo. Pero dicen obviamente pues que la acústica no sería buena, todo ese tipo de detalles. Y que bueno, le dejaron eso en las manos a Glyn Johns. Pero seguían dando ideas, desechando ideas, hasta que alguien sugiere
oye, ¿por qué no nos vamos a hacer un concierto, una presentación en un bote, en un crucero? Y ahí es donde empiezan a ver un poquito más la posibilidad de irse a un crucero, pero ellos no querían, al menos George Harrison y Paul McCartney ya eran claros en que no querían tocar fuera de Inglaterra, fuera de Londres. En ese sentido, ellos coincidían. También el hecho de que estaban queriendo sacar ya más rock and roll, porque como estaban dándose cuenta, las canciones eran muy calmadas. Entonces Michael Lindsay Hogg les dice, ok, bueno, pues puedes empezar con todo el rock and roll y luego al último dejarlos llorando. O sea, obviamente se refiere a la multitud. Pero vuelve ahí la pregunta, ¿la multitud seguirá estando interesada en nosotros? Y luego, bueno, dicen, bueno, pues si nos vamos a ese crucero, podemos fácilmente darnos cuenta si hay interés en nosotros al hecho de decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a regalar 1,000 boletos para las personas que quieran irse a un crucero con los Beatles, donde van a hacer un concierto, una presentación, y solamente esas personas que están ahí van a ver el desenlace de lo que fueron los ensayos y cómo se hace la presentación final. A lo que después dice definitivamente John Lennon, dice, ok, o sea, pero vamos a ensayar ahí, enfrente de la gente, y dice, bueno, pues sí, tenemos que ensayarlo. Y luego Harrison empieza, ok, ¿qué va a pasar una vez que nosotros estemos presentándonos? Una vez que termine la presentación, ¿qué vamos a hacer? No voy a estar ahí 2 semanas con gente, no, lo ideal sería llegar, tocar e irnos. Una cosa que se puede hacer en tierra firme, pero no se puede hacer en un crucero. Y ahora, si nos vamos en un bote, bueno, se habla de un bote, ¿verdad? Pero creo que ahí un bote, precisamente lo que comentan es qué tan grande va a ser ese bote. Tendría que ser del tamaño de un crucero para que pudiera convenir. Ahora también estaba la cosa, ¿dónde lo iban a conseguir? ¿Con quién? Ahí dicen, bueno, pues posiblemente pudiera ser el yate de Aristóteles Onassis. Bueno, ya saben, la gente pudiente de aquellos años. Y Ringo dice, bueno, pues como quiera. O sea, está muy, muy, muy pequeño. Pudiera ser algo como un ferry, como el Mersey Ferry, y se ríe. Obviamente George Harrison, todos lo estaban ya como que dándose cuenta de que no era viable el hecho de poder irse a un crucero a tocar y luego permanecer con la gente ahí por el lapso de 2 semanas. Era algo que no querían vivir. Por tanto, desechan la idea. Dice, bueno, y si pedimos patrocinios, dice, no, pues la gente no nos quiere dar ni un amplificador, mucho menos un crucero de forma gratuita o de forma préstamo, ¿no? A lo que terminan diciendo, bueno, ¿sabes qué? Creo que no vamos a hacer nada en el crucero, porque sería conseguir ese barco. Tenemos 3 días para conseguirlo. Acuérdense que todavía estaban pensando en el 18 de enero para terminar, pero ellos decían 3 días porque pues dice, bueno, pues, o sea, se referían a qué tan rápido podía conseguirse ese barco para la presentación. Desechan la idea una vez que se dan cuenta de que no era viable el hecho de estar tocando y después quedarse ahí con la audiencia el resto de las semanas. O sea, porque obviamente también Michael Lindsay Hogg buscando que dijeran que sí la idea y que en apariencia estaban diciendo que sí, es cuando él se anima y dice, bueno, pues lo toman como vacaciones. Cosa que les comento de nueva cuenta, desecharon porque tendrían que mover todo el equipo, tendrían que mover todo lo que era la grabación, los aparatos de grabación, los instrumentos musicales, la gente, que pues ya si ellos se tomaran en cuenta como tripulación ya sería una muy grande cantidad de personas, más las 1,000 personas que tenían pensado invitar. Entonces desechan la idea porque no había en esa época quizá, o al menos no al alcance de ellos, un barco que pudiera tener las características de ese para las necesidades que ellos tenían, sobre todo que quedaran ellos aislados del resto de la gente por el resto de las 2 semanas. Era como que en principio una idea que se veía atractiva, pero después de pasar bien cada detalle, dijeron que no era ni la más viable
y ni siquiera era posible el hecho de querer estar ahí con la gente. Y bueno, seguía la incertidumbre. ¿La gente querría estar con ellos? ¿Querría la gente escucharlos? Bueno, eso hoy podemos decir que sí, pero en aquel tiempo ellos ya tenían esa inseguridad en base a lo que había sucedido años anteriores y el hecho de haber cortado las presentaciones en lo más fuerte de su carrera, que aunque muchos dicen que iban en declive por las situaciones que pasaron con Imelda Marcos y con todas las situaciones en Francia y cosas así, lo cierto es que los Beatles seguían generando, era muy lucrativo, entonces detienen sus giras y sí, obviamente sí cortan de tajo con todo eso, se dedican a grabar en el estudio álbumes como el Sgt. Pepper's, como el Magical Mystery Tour, el White Album, el soundtrack de la película Yellow Submarine y varias canciones más que tuvieron como sencillos que decían que los Beatles seguían vivos, pero en su interior ellos ya estaban aburriéndose de no hacer presentaciones, cosa que era contradictoria porque salvo Paul McCartney, que por algo es el Beatles favorito mío, él solamente apostaba todo a los Beatles. John Lennon ya estaba muy entrado con la onda de la Plastic Ono Band. George Harrison se iba a los Estados Unidos, o bueno, se venía para acá a este lado, y veía otros conciertos y se animaba a tocar con alguien más. Ringo pues estaba muy concentrado en las películas y todo eso. Entonces Paul McCartney realmente era el motor en ese tiempo de los Beatles, pero como nos dimos cuenta, no era el principal motor y no era como que el que ellos quisieran que fuera por la disciplina de perfeccionista que tenía y tiene todavía Paul McCartney. También puede ser ahí el ego, pero a fin de cuentas chocaba ya con ellos que Paul empezara a ser el mandamás. Lennon, después de su letargo entre su divorcio y toda la vida que tenía con Cynthia, empezó a sentirse de nueva cuenta motivado con la llegada de Yoko Ono, y es ahí que empieza ahora sí a chocar contra McCartney, porque ya estaba Lennon empezando a generar ideas. Por eso el álbum blanco él le gustó más que cualquier otro. Y bueno, aquí ya las discusiones se daban por cualquier motivo, cualquier diferencia era ya causa de malentendidos, pero que en otro tiempo hubieran sido ok, vamos a seguirle. Ya ahora todos hablaban de abandonar el barco, ya todos estaban hablando de un divorcio de los Beatles, ya todos estaban hablando de qué sentido tiene, si no lo quieren hacer conmigo, pues lo hago por mi cuenta. Quiero tocar en vivo, pero no con ustedes. Y como les digo, o sea, estos eran comentarios que hacían Lennon, Harrison, Ringo. Ringo era el comodín, pero a fin de cuentas, el único que mantenía a flote a la agrupación y que quería que siguiera el producto de los Beatles era Paul McCartney. Y se estresaba al no ver motivación en sus compañeros, se llenaba de dudas acerca de si tenían que seguir haciendo la filmación, de si tenían que concluir con un programa televisivo, un concierto. Todo se estaba poniendo muy, muy gris para él en cuanto a querer sacar a los Beatles adelante, y así termina este día 8 de enero diciendo, bueno, cuando volvamos con una idea más concisa de dónde y cómo vamos a presentarnos, volvemos a proponer algo. Por lo pronto piensen bien qué es lo que quieren hacer, les dice Michael Lindsay Hogg, y se despiden. Y así también me despido yo en este capítulo del día de hoy de Paul McCartney's All the Best. Recuerda, cada semana ya pues se publica para que tú puedas escucharlo tranquilamente en la comodidad de tu hogar, tu carro, donde estés. Así en pocas palabras. Gracias, te agradezco mucho que des el like, que lo compartas, que lo descargues, para que así pueda yo darme cuenta si o no está teniendo, si te está gustando lo que estoy dándote aquí como información acerca de la vida de Paul McCartney. Recuerda que está todo el podcast completo en Spreaker. Búscalo también en las plataformas, desde el capítulo 1, desde cuando nació McCartney y toda la evolución que ha tenido hasta en esta época
de 1969, donde los Beatles están a punto de separarse. Y no es el fin de Paul McCartney, porque sabemos que hay vida después de los Beatles para todos ellos, pero en este sentido, una vez que se llega a la separación de los Beatles, será Paul McCartney mayoritariamente el que llevará el protagonismo y los Beatles quedarán en segundo plano. Por eso ahorita todavía es parte de los Beatles, todavía está luchando por mantener a los Beatles en vida, y sabemos por la historia, bueno, que no lo logró, pero hizo muy grandes esfuerzos y tuvo excelentes resultados. Yo soy Andy Ortiz, nos vemos aquí en el siguiente episodio. Hasta luego.